Hay vendedores que hacen una presentación impecable, responden todas las objeciones, generan confianza y parecen tener la venta prácticamente asegurada. Sin embargo, cuando llega el momento decisivo, el cliente responde con un simple "lo voy a pensar". ¿Qué ocurrió? La mayoría cree que el problema está en el cierre. La realidad es mucho más interesante. Hoy descubrirás por qué las mejores técnicas de cierre no funcionan al final de una conversación, sino desde el primer minuto. Aprenderás los principios psicológicos que utilizan los vendedores de mayor rendimiento para ayudar al cliente a tomar una decisión con seguridad, sin presión y sin manipulación. Quédate hasta el final porque la última técnica no consiste en hablar mejor, sino en cambiar completamente la forma en que el cliente percibe la decisión que está a punto de tomar. Bienvenido a Audiolibros Mentalidad Millonaria, el espacio donde desarrollamos una mentalidad comercial sólida, una psicología de ventas ética y estrategias que te ayudan a vender con autoridad, claridad y confianza. Comencemos. Existe una de las mayores confusiones dentro del mundo de las ventas. Se llama el momento del cierre. Miles de vendedores creen que cerrar una venta es una acción concreta. Piensan que existe una frase mágica, una pregunta perfecta, una técnica secreta, algo que, pronunciado en el instante adecuado, hará que el cliente diga automáticamente que sí. Después de estudiar durante décadas a los mejores vendedores del mundo, Brian Tracy llegó a una conclusión muy diferente. El cierre no ocurre al final. El cierre comienza al principio. Cada pregunta que haces, cada objeción que resuelves, cada momento de confianza que construyes, cada beneficio que explicas correctamente. Todo eso acerca o aleja el cierre mucho antes de llegar al precio. Por eso, algunos vendedores necesitan utilizar técnicas agresivas al final de la conversación, porque durante toda la reunión no construyeron el camino necesario para que el cliente pudiera decidir con tranquilidad. Imagina dos vendedores. El primero habla durante 40 minutos sin hacer prácticamente preguntas. Explica todas las características del producto, describe la empresa, habla de su experiencia, presenta una oferta excelente. Finalmente pregunta, entonces, ¿qué le parece? El cliente responde, déjeme pensarlo. Ahora observa al segundo vendedor. Durante toda la conversación hace preguntas, descubre prioridades, comprende necesidades, aclara dudas, relaciona cada beneficio con un problema concreto del cliente. Cuando llega el momento final, únicamente pregunta. Por todo lo que hemos hablado, cree que esta solución responde a lo que estaba buscando. La conversación parece mucho más sencilla, porque el cierre comenzó 40 minutos antes, no en esa última pregunta. Aquí aparece el primer principio psicológico que debes comprender. Las personas no rechazan las decisiones, rechazan la presión. Cuando un cliente siente que alguien intenta empujarlo hacia una compra, aparece automáticamente un mecanismo de defensa. Necesita recuperar el control, necesita sentir que sigue siendo libre para elegir. Por eso muchas técnicas de cierre tradicionales producen el efecto contrario. Cuanta más presión generan, mayor resistencia aparece. Los vendedores extraordinarios entienden perfectamente esta realidad. Nunca intentan quitarle el control al cliente, le ayudan a sentirse seguro tomando su propia decisión. Existe una enorme diferencia entre convencer y facilitar. Convencer implica empujar, facilitar implica eliminar obstáculos. Y precisamente ahí nace el verdadero arte del cierre. No consiste en hablar más, consiste en reducir las razones por las que el cliente todavía duda. Muchos vendedores escuchan una objeción y piensan inmediatamente en responderla. Los mejores vendedores hacen algo diferente. Primero intentan comprenderla, porque una objeción rara vez representa el problema real. Puede esconder miedo, incertidumbre, falta de información, mala experiencia previa o simplemente necesidad de sentirse escuchado. Si respondes demasiado rápido, corres el riesgo de resolver una objeción equivocada. Existe una historia muy interesante sobre un asesor financiero. Un cliente llevaba semanas diciendo que el servicio era demasiado caro. Muchos vendedores habrían comenzado a justificar el precio. Él hizo una pregunta diferente. Si el precio no fuera un problema, ¿habría alguna otra razón por la que todavía no tomaría la decisión? El cliente permaneció en silencio unos segundos. Después respondió, la verdad es que tengo miedo de volver a equivocarme. Hace unos años perdí mucho dinero con otra empresa. En ese instante cambió completamente la conversación. El problema nunca había sido el precio, era la confianza. Y cuando el asesor comprendió eso, dejó de hablar de cifras. Comenzó a hablar de procesos, transparencia y seguridad. Pocos minutos después la venta quedó cerrada, porque resolvió el problema correcto, no el aparente. Ese ejemplo demuestra algo muy importante. Las objeciones visibles muchas veces esconden preocupaciones invisibles. Y únicamente quien aprende a descubrirlas consigue cerrar ventas con naturalidad.
Existe otro error muy frecuente. Muchos vendedores consideran el silencio como algo incómodo. Cuando el cliente deja de hablar durante unos segundos, sienten la necesidad de seguir explicando. Añaden argumentos, incorporan descuentos, ofrecen condiciones especiales, hablan demasiado. Sin darse cuenta, muchas veces destruyen una decisión que ya estaba prácticamente tomada. El silencio también forma parte del cierre, porque el cerebro necesita tiempo para procesar decisiones importantes. Cuando una persona analiza una compra relevante, está organizando mentalmente toda la información que acaba de recibir. Si interrumpes constantemente ese proceso, aumentas la confusión. Y cuando aumenta la confusión, aparece la indecisión. Brian Tracy repetía una idea muy sencilla. Quien habla primero después de presentar una propuesta suele perder ventaja en la negociación. No porque exista una regla mágica, sino porque el silencio permite que el cliente piense. Y pensar resulta imprescindible para decidir con seguridad. Sin embargo, todavía no hemos hablado de las técnicas de cierre más efectivas, porque antes era necesario comprender un principio fundamental. Las técnicas nunca sustituyen una mala conversación, simplemente ayudan a completar una buena. Lo que descubrirás a continuación son los enfoques que utilizan los mejores vendedores para conducir una conversación hacia una decisión natural, respetando siempre la libertad del cliente y fortaleciendo la confianza. En lugar de destruirla, existe una razón por la que muchos vendedores aprenden decenas de técnicas de cierre y aún así siguen escuchando la frase: déjame pensarlo. No es porque esas técnicas sean malas, es porque intentan utilizarlas como si fueran un botón mágico capaz de producir una venta. Sin embargo, un cierre eficaz nunca funciona de forma aislada. Es la consecuencia lógica de todo lo que ha ocurrido durante la conversación. Por eso, antes de hablar de las 5 técnicas más eficaces, conviene entender una regla que los mejores vendedores jamás olvidan. El cliente no compra cuando tú estás preparado para vender. Compra cuando él está preparado para decidir. Y esa diferencia cambia completamente el enfoque. El vendedor inexperto intenta acelerar el proceso. El profesional elimina obstáculos para que el proceso avance de manera natural. La primera técnica consiste precisamente en eso. No intentar cerrar, sino confirmar. Muchos vendedores terminan su presentación preguntando: ¿entonces qué hacemos? Es una pregunta demasiado amplia. Obliga al cerebro a analizar toda la decisión desde el principio. En cambio, un vendedor experimentado confirma pequeñas decisiones durante toda la conversación. Pregunta: ¿tiene sentido lo que estamos comentando? ¿Es este el problema que quería resolver? ¿Era esto exactamente lo que buscaba? Cada una de esas preguntas obtiene pequeños compromisos psicológicos. No compromisos de compra, compromisos de comprensión. Cuando el cliente responde varias veces que sí, su cerebro comienza a construir una sensación de coherencia. Y las personas sienten una enorme necesidad de actuar de manera coherente con aquello que ya han aceptado. Por eso, al llegar al final, la conversación resulta mucho más sencilla. No se trata de convencer, se trata de confirmar un camino que el propio cliente ha ido construyendo. La segunda técnica tiene mucho que ver con la claridad. Muchísimas ventas se pierden porque el cliente termina la reunión con demasiada información. Conoce características, conoce ventajas, conoce precios, pero todavía no tiene completamente claro qué ocurrirá después de comprar. Y cuando el cerebro no puede visualizar el siguiente paso, aumenta automáticamente la sensación de incertidumbre. Aquí, el vendedor extraordinario hace algo muy simple. Describe el proceso, no vuelve a vender. Explica: una vez empecemos, lo primero que haremos será esto. Después ocurrirá esto otro. Más adelante revisaremos los resultados juntos. Observa lo que sucede. El cliente deja de imaginar un escenario desconocido. Empieza a visualizar un camino concreto. Y cuanto más claro resulte ese camino, menor es el miedo a comenzar. Existe un principio psicológico muy poderoso. El cerebro teme mucho menos aquello que puede imaginar. Por eso, explicar el proceso reduce muchas objeciones antes incluso de que aparezcan. La tercera técnica probablemente sea una de las más infravaloradas. Consiste en devolver la decisión al cliente. Muchos vendedores sienten la necesidad de demostrar continuamente que tienen razón. Cuando aparece una objeción, responden inmediatamente. Discuten, argumentan, intentan convencer. Sin embargo, los mejores profesionales hacen algo diferente. Preguntan. Imagina que un cliente dice: me parece una inversión importante. En lugar de responder inmediatamente, el vendedor pregunta con calma: ¿qué parte le preocupa exactamente? Parece una pregunta muy sencilla, pero produce un efecto enorme. Obliga al cliente a definir con precisión aquello que realmente está sintiendo. Y muchas veces descubre que el problema no era el dinero, era otra cosa completamente distinta.
Quizá el tiempo, quizá una experiencia negativa, quizá el miedo a equivocarse. Mientras esa preocupación permanezca oculta, cualquier respuesta será incompleta. Pero cuando aparece con claridad, la conversación cambia completamente. Aquí conviene recordar algo que Brian Tracy enseñó durante años. Quien hace mejores preguntas suele vender más que quien tiene mejores respuestas, porque las preguntas permiten comprender, y comprender siempre resulta más útil que asumir. Existe además otra técnica extraordinariamente eficaz: la visualización del resultado. Las personas toman decisiones mucho más fácilmente cuando pueden imaginar el beneficio de esa decisión. No basta con decir «este servicio le ayudará», eso es demasiado abstracto. Resulta mucho más potente preguntar: si dentro de 6 meses este problema estuviera completamente resuelto, ¿qué cambiaría para usted? Observa lo que ocurre. Ahora es el propio cliente quien comienza a describir el resultado. Habla de tranquilidad, de crecimiento, de tiempo, de seguridad, de libertad. Y cuando alguien verbaliza el beneficio con sus propias palabras, ese beneficio adquiere muchísimo más valor, porque ya no pertenece al vendedor. Pertenece al cliente. Esa diferencia aumenta enormemente el compromiso con la decisión. Existe una historia muy interesante sobre un empresario que vendía soluciones tecnológicas para pequeñas empresas. Durante años, terminaba todas sus reuniones exactamente igual. Explicaba el producto, presentaba el precio, esperaba una respuesta. Las ventas eran aceptables, pero muchas conversaciones terminaban con la famosa frase: «lo pensaré». Un mentor le propuso cambiar únicamente una pregunta. Cuando terminara la presentación debía decir: «Imaginemos que dentro de un año seguimos hablando. ¿Qué tendría que haber ocurrido para que hoy considere que esta decisión fue una excelente inversión?». La primera vez que utilizó esa pregunta, quedó sorprendido. El cliente empezó a describir exactamente los resultados que esperaba conseguir. Habló de ahorro de tiempo, de menos errores, de mejor organización. En pocos minutos ya no estaban discutiendo sobre el precio. Estaban hablando del futuro. Y cuando el futuro resulta suficientemente atractivo, el precio pierde protagonismo. Esa conversación cambió por completo su porcentaje de cierres. No porque aprendiera un nuevo argumento, sino porque ayudó al cliente a imaginar el beneficio de actuar. Existe otra realidad que merece mucha atención. Las mejores técnicas de cierre jamás deberían hacer sentir presión. Si un cliente percibe que intentas forzar la decisión, automáticamente aparece resistencia. Por el contrario, cuando siente que le estás ayudando a tomar una decisión inteligente, la conversación cambia completamente. Ese es el objetivo: no cerrar una venta, ayudar a cerrar una duda. Y cuando desaparece la duda, la compra suele producirse de manera mucho más natural. Sin embargo, todavía queda la técnica más poderosa de todas. Curiosamente, es también la menos utilizada, porque no consiste en utilizar una frase determinada. Consiste en construir un tipo de vendedor que inspire tanta confianza, que el cliente quiera trabajar contigo incluso antes de escuchar el cierre. Esa será precisamente la enseñanza con la que terminaremos este audiolibro. Hasta ahora, hemos descubierto que un buen cierre no consiste en utilizar frases ingeniosas, sino en construir una conversación donde el cliente pueda tomar una decisión con tranquilidad. Sin embargo, existe una diferencia todavía más profunda. Entre un vendedor promedio y un profesional de alto rendimiento, el primero intenta cerrar ventas. El segundo intenta eliminar dudas. Puede parecer la misma tarea, no lo es. Cuando tu objetivo es cerrar una venta, toda tu atención se centra en conseguir un sí. Cuando tu objetivo es eliminar dudas, toda tu atención se centra en ayudar al cliente. Y esa diferencia cambia por completo la energía de la conversación. Las personas perciben cuando alguien intenta venderles algo, pero también perciben cuando alguien está intentando ayudarles a tomar una buena decisión. El cerebro responde de manera completamente distinta en cada situación. Aquí aparece la cuarta técnica de cierre, aunque en realidad sería más correcto llamarla una forma de pensar. Consiste en resumir el valor construido durante toda la conversación. Muchos vendedores llegan al final y vuelven a repetir todas las características del producto. Es un error. El cliente ya escuchó esa información. Lo que necesita ahora es recordar por qué esa solución tenía sentido para él. Observa la diferencia. Un vendedor promedio dice: como ya hemos visto, el servicio incluye estas herramientas, este soporte y estas funcionalidades. Un vendedor experimentado dice: al principio de nuestra conversación, me comentabas que tu mayor preocupación era perder tiempo gestionando procesos que podrían estar automatizados. También querías reducir errores y tener más tranquilidad al tomar decisiones. Hemos visto cómo esta solución responde exactamente a esos 3 puntos. La pregunta ya no es si el sistema funciona. La pregunta es si esto representa el siguiente paso que estabas buscando.
Observa cuidadosamente lo que ha ocurrido. No ha vuelto a vender. Ha conectado la solución con las necesidades que el propio cliente expresó al principio. Eso genera coherencia, y la coherencia facilita la decisión. Existe además un fenómeno psicológico muy interesante. Las personas valoran mucho más aquello que sienten que han descubierto por sí mismas. Por eso, los mejores vendedores no imponen conclusiones. Las provocan mediante preguntas. En lugar de decir, creo que esta es la mejor opción para usted, preguntan, después de todo lo que hemos analizado, ¿cómo ve esta solución respecto a lo que buscaba al principio? Parece un cambio pequeño, pero el impacto es enorme. Ahora es el cliente quien realiza la evaluación, y cuando alguien llega por sí mismo a una conclusión, la defiende con mucha más fuerza. Brian Tracy repetía que las personas creen mucho más en sus propias conclusiones que en las opiniones de los demás. Ese principio sigue siendo uno de los pilares de las ventas modernas. Existe una historia muy reveladora sobre un asesor inmobiliario. Durante años utilizó exactamente la misma estrategia. Mostraba viviendas, respondía preguntas, negociaba el precio, intentaba cerrar. Las ventas eran aceptables, pero muchas familias terminaban visitando otras opciones antes de decidir. Un día cambió únicamente una parte de la conversación. Al finalizar cada visita preguntaba, si esta no fuera la vivienda adecuada, ¿qué cree que debería tener la siguiente para superar todo lo que ha visto hoy? La mayoría de las familias comenzaba a comparar, y mientras comparaban, descubrían que muchas de las características importantes ya estaban presentes en aquella casa. Sin presión, sin insistencia, sin discursos, simplemente ayudando al cerebro a ordenar la información. Muchas decisiones se tomaban pocos minutos después, no porque hubiera utilizado una técnica agresiva, sino porque facilitó que el cliente llegara solo a la conclusión. Aquí aparece la quinta técnica, probablemente la más poderosa de todas. La tranquilidad. Puede parecer extraño llamar técnica a la tranquilidad. Sin embargo, observa cómo actúan los vendedores con más experiencia. No transmiten prisa, no parecen desesperados, no necesitan convencer, no hablan demasiado, no reaccionan con ansiedad cuando aparece una objeción. Mantienen una calma extraordinaria. ¿Sabes por qué? Porque entienden algo muy importante. El estado emocional del vendedor influye directamente sobre el estado emocional del cliente. Si tú transmites urgencia, el cliente percibe presión. Si transmites nerviosismo, aumenta su sensación de riesgo. Si pareces inseguro, el cerebro interpreta que quizá exista algo que todavía no conoce. Por el contrario, cuando hablas con serenidad, cuando escuchas atentamente y cuando aceptas incluso la posibilidad de que el cliente decida no comprar, ocurre algo muy interesante. La conversación se vuelve mucho más auténtica, y la autenticidad genera confianza. Muchos vendedores tienen miedo al silencio. Los grandes vendedores utilizan el silencio con inteligencia. Muchos tienen miedo de perder una venta. Los grandes vendedores tienen más miedo de perder su credibilidad. Muchos intentan responder inmediatamente. Los grandes vendedores primero comprenden. Esa calma comunica profesionalidad, y la profesionalidad aumenta el valor percibido. Existe además un error que destruye innumerables cierres. Hablar después de haber cerrado correctamente la conversación. Imagina que el cliente dice, perfecto, adelante. Muchos vendedores sienten tanta emoción que vuelven a explicar beneficios. Añaden nuevos argumentos, incorporan información innecesaria, y sin quererlo, vuelven a abrir dudas que ya estaban resueltas. Los profesionales hacen exactamente lo contrario. Cuando el cliente toma la decisión, simplemente acompañan el siguiente paso, porque entienden que el cierre no necesita celebración, necesita claridad. Cada palabra adicional tiene el potencial de introducir una nueva incertidumbre. Y cuando aparece una incertidumbre innecesaria, el cerebro vuelve a analizar una decisión que ya había tomado. Por eso, los grandes vendedores parecen tan naturales. No dramatizan el cierre, lo consideran una consecuencia lógica de una conversación bien construida. Hasta ahora hemos recorrido los principios que sostienen los mejores cierres. Confirmar pequeñas decisiones durante toda la conversación, visualizar claramente el proceso, descubrir la objeción real, resumir el valor según las prioridades del cliente y transmitir una tranquilidad que inspire confianza. Sin embargo, todavía queda una reflexión que une todas estas ideas. Porque el mejor cierre no es una técnica, es el resultado de convertirse en un profesional cuya forma de vender hace que el cliente quiera avanzar sin sentirse vendido. Esa será precisamente la enseñanza con la que terminaremos este audiolibro. Si hay una enseñanza que merece quedarse contigo después de este audiolibro, es esta. Los grandes vendedores no dominan únicamente técnicas de cierre. Dominan la confianza que hace que el cierre ocurra casi como una consecuencia natural. Esa diferencia cambia por completo la forma de vender, porque cuando todo tu esfuerzo está dirigido únicamente al momento final,
conviertes la venta en una batalla. Pero cuando dedicas toda la conversación a construir claridad, seguridad y credibilidad, el cierre deja de sentirse como un momento incómodo. Se convierte simplemente en el siguiente paso lógico. La mayoría de los vendedores dedica años buscando nuevas frases para convencer clientes. Los mejores dedican esos años a comprender mejor a las personas. Aprenden cómo piensa el cerebro, cómo aparecen las dudas, cómo se construye la confianza, cómo se reduce el miedo a equivocarse. Y cuanto más comprenden esos procesos, menos necesitan utilizar técnicas llamativas. Porque descubren una realidad muy sencilla. Las personas no disfrutan comprando, disfrutan sintiendo que tomaron una buena decisión. Ese matiz cambia absolutamente todo. Cuando alguien siente que está siendo presionado, aparece resistencia. Cuando siente que está siendo acompañado para decidir correctamente, aparece tranquilidad. Y la tranquilidad abre la puerta a la confianza. Existe una pregunta que deberías hacerte después de cada reunión comercial. No preguntes únicamente por qué no compró. Pregúntate también en qué momento dejó de sentirse completamente seguro. Esa segunda pregunta resulta mucho más útil, porque dirige tu atención hacia el verdadero problema. Las ventas rara vez se pierden por una única objeción. Normalmente se pierden porque en algún punto de la conversación el cliente dejó de avanzar emocionalmente contigo. Tal vez no comprendió completamente el valor. Quizá apareció una duda que nunca expresó. Tal vez sintió demasiada información. O simplemente necesitaba un poco más de tiempo para procesar la decisión. Cuando analizas las ventas desde esa perspectiva, cada conversación se convierte en una oportunidad para mejorar. Y esa mejora constante es lo que diferencia a los vendedores promedio de los profesionales extraordinarios. Brian Tracy enseñaba que los mejores vendedores del mundo hacen algo que muy pocos están dispuestos a hacer. Revisan sus propias conversaciones, no para criticarse, sino para aprender. Después de cada reunión se preguntan qué hice bien, dónde perdió fuerza la conversación, qué pregunta debería haber hecho, qué preocupación no detecté. Cada respuesta mejora la siguiente venta, y ese aprendizaje acumulado termina produciendo resultados extraordinarios. Existe además otro principio que merece acompañarte durante toda tu carrera. Nunca intentes cerrar una venta que todavía no está preparada para cerrarse. Muchos vendedores sienten ansiedad cuando una conversación avanza lentamente. Intentan acelerar, insisten, presionan. Sin darse cuenta, aumentan precisamente aquello que querían evitar: la resistencia. Los grandes profesionales entienden que cada cliente tiene un ritmo diferente. Algunos deciden rápidamente, otros necesitan comparar información, otros requieren consultar con un socio o con su familia. Eso no significa necesariamente que la venta esté perdida. Significa que el proceso de decisión es distinto. La verdadera habilidad consiste en acompañar ese proceso sin generar presión innecesaria. Existe una historia muy conocida dentro del mundo de las ventas. Dos asesores financieros trabajaban en la misma empresa. Ambos tenían acceso a los mismos productos, recibían la misma formación, atendían perfiles muy similares. Sin embargo, uno cerraba casi el doble de operaciones. Cuando analizaron sus conversaciones, descubrieron algo sorprendente. No hablaba mejor. No utilizaba técnicas secretas, no ofrecía descuentos, simplemente escuchaba mucho más. Permitía que el cliente terminara cada idea. No interrumpía, no asumía respuestas y, sobre todo, nunca intentaba responder una objeción antes de comprender completamente qué había detrás. Aquella diferencia parecía insignificante, pero generaba una enorme sensación de confianza, y esa confianza explicaba gran parte de sus resultados. Eso demuestra una realidad que pocas veces se menciona. Las ventas extraordinarias no suelen construirse sobre discursos extraordinarios. Se construyen sobre conversaciones extraordinarias. Conversaciones donde el cliente siente que alguien realmente está interesado en ayudarle, no únicamente en venderle. Existe además una última reflexión. Muchas personas creen que el éxito en ventas consiste en cerrar todas las oportunidades. Eso es imposible. Ni siquiera los mejores vendedores del mundo consiguen convertir todas sus conversaciones en clientes. La diferencia está en otra parte. Aceptan que algunas personas no están preparadas, que otras no encajan, que algunas simplemente no necesitan aquello que ofrecen y, lejos de desesperarse, continúan trabajando con la misma profesionalidad, porque saben que proteger su credibilidad vale mucho más que conseguir una venta aislada. Cuando un vendedor transmite esa seguridad, ocurre algo muy interesante. Deja de perseguir clientes, empieza a atraerlos, porque las personas confían mucho más en quien no parece desesperado por vender. Esa tranquilidad comunica experiencia. Comunica autoridad, comunica profesionalidad.
Y todas esas cualidades aumentan enormemente el valor percibido. Quiero dejarte una pregunta para que la recuerdes antes de cualquier reunión comercial. ¿Voy a intentar convencer o voy a ayudar a esta persona a tomar la mejor decisión posible? Si eliges la segunda opción, cambiará tu forma de escuchar, cambiará tu manera de preguntar, cambiará la forma en que presentas el valor. Y con el tiempo cambiarán también tus resultados, porque descubrirás que el verdadero secreto del cierre nunca estuvo en una frase, estuvo en la calidad de toda la conversación. Si este audiolibro te ha ayudado a comprender cómo cerrar más ventas sin presión y con verdadera confianza, suscríbete al canal para seguir profundizando en la psicología de ventas, las técnicas de cierre, las neuroventas, la persuasión ética y la mentalidad comercial que utilizan los vendedores de mayor rendimiento. En la descripción encontrarás más audiolibros que complementan perfectamente este contenido y te ayudarán a desarrollar habilidades comerciales cada vez más sólidas. Antes de despedirnos, quiero proponerte un pequeño ejercicio. Escribe en los comentarios una sola palabra: confianza, porque después de todo lo que hemos aprendido, probablemente ya habrás comprendido que el mejor cierre nunca comienza con una técnica. Comienza mucho antes, cuando el cliente siente que está delante de un profesional en quien puede confiar. Y cuéntame también cuál de estas enseñanzas cambiará primero tu forma de vender. Tu experiencia puede ayudar a otros vendedores y emprendedores que todavía creen que cerrar una venta depende únicamente de encontrar la frase perfecta. Recuerda siempre esta idea: las mejores técnicas de cierre no hacen que el cliente compre, hacen que el cliente se sienta completamente seguro de la decisión que ya quería tomar. Nos vemos en el próximo audiolibro.